A esta hora, mientras en otras latitudes el desierto avanza, en la nueva oasis florece como un faro de fin de mundo para náufragos y viajeros. En la 102.1 nos proponemos durante 60 minutos bajar del aire reflexiones, ideas, historias, relatos, música, sonidos y palabras, para dárselas a quien quiera levantar el vuelo. Aquí comienza El Desierto Florece. Junto a las palabras y pensamientos de Christian Barken. El desierto avanza. Ay del que en su alma alberga desiertos, decía Federico Nietzsche en 1888, y esta frase profética del pensador alemán lamentablemente ya se ha hecho realidad en prácticamente todo el planeta. Estamos asistiendo a una desertificación en curso, en algunos lugares más, en otros menos, a un cambio climático global. Hay una encíclica del mismo Papa, una encíclica bastante fuerte, lúcida y valiente, en la que se hace un diagnóstico descarnado de cómo una manera de vivir y entender la economía y la forma de habitar el planeta ha producido finalmente una catástrofe que había sido anunciada, pero que ya no es un delirio apocalíptico. Lamentablemente es, queridos radiovidentes, una catástrofe en curso a la que estamos asistiendo lentamente. Casi podríamos llamar a esto una agonía del planeta en cámara lenta. El aumento de los ciclones, la falta de lluvia en nuestra ciudad. Hay una columna que escribí, publicada hoy día en el Mercurio, que se llama Escrito sin aire, a propósito de la alerta ambiental de la semana pasada, en realidad del decreto de la Intendencia que constata lo que nos habían ocultado otras autoridades, de que estamos respirando aire envenenado. Y por eso pusimos de fondo esta música de agua, de mar, esta música, este sonido, esta música, efectivamente, el sonido del mar. Y es el sonido, queridos radiovidentes de Radio Oasis, y a quienes me ven a través de otro canal.cl, gracias a nuestro partner MediaStream. Este mar que estamos escuchando es el mar del Caribe, uno de los mares más cálidos, de los mares más fecundos, más ricos en corales, en multitudes de peces. Un mar que sorprendió a Cristóbal Colón, lo dijimos en el programa pasado, el primer programa dedicado a este viaje a la Cuba profunda. Y ese Caribe y ese mar está enfrentando, en el contexto de lo que acabo de explicar, también su peor sequía en años, con pérdidas en cultivos y ganado. Tengo ante mis ojos en el diario El Mercurio de hoy, 25 de agosto del 2015, la noticia y la foto tremenda en que muestra la sequedad a la tierra. 25 de junio, ¿qué es lo que dije? 25 de agosto, estoy como adelantándome en el tiempo, o sea, este cambio climático nos está alterando incluso mentalmente. 25 de junio, radiovidentes. A lo mejor si me escuchas en repetición va a ser domingo 1 de julio o 31 de junio. Bueno, no sé, por ahí vamos a estar. Pero 28 de junio va a ser el domingo, porque algunos me van a escuchar el domingo y no en directo hoy día en Radio Oasis. Y en ese Caribe, que enfrenta su peor sequía, lo que viene probablemente acá es una temporada de huracanes, que ha sido el primer signo del cambio climático. Y la verdad es que si no llueve, dicen los especialistas, finales de noviembre, va a enfrentar la zona del Caribe, esta zona tan fecunda no solamente en naturaleza, sino que en cultura, en música, en esa vitalidad que vamos a buscar siempre cuando viajamos al Caribe, una situación crítica. Yo voy a irme ahora, mis pensamientos y mis sentimientos van a dirigirse a esa ciudad de la que me enamoré profundamente al viajar en febrero de este año, la ciudad de La Habana. Estoy en el malecón, caminando por el malecón, mientras las olas golpean, recorriendo esa calle llena de columnas, la ciudad de las columnas de la que hablaba Alejo Carpentier, y cierro mis ojos y ahí vienen unos versos de uno de los guías que nos sirven para entrar
en Cuba, más allá de la imagen turística, del cliché turístico que nos hemos hecho de Cuba, ¿no? Un lugar donde nos vamos a divertir, donde vamos a encontrar buena música, buenos habanos y buen ron. Cuba es mucho más que eso. Porque habito un susurro como un velamen, una tierra donde el hielo es una reminiscencia. El fuego no puede izar un pájaro y quemarlo en una conversación de estilo calmo. Estos versos, un poco enigmáticos, tal vez herméticos, más bien barrocos, son del gran poeta, del gigante de la poesía cubana del siglo XX, el querido entrañable José Lezama Lima. Claro, si alguien vive en La Habana, el hielo en La Habana, sobre todo en el verano, en el calor, el hielo es una reminiscencia, ¿no? Casi como una añoranza, un recuerdo, porque habito una tierra donde el hielo es una reminiscencia. Y luego, cuando él dice que el fuego no puede izar un pájaro, es una imagen misteriosa, hay que cerrar los ojos, entregarse a ella, como en toda la poesía de Lezama, y quemarlo en una conversación de estilo calmo. No hay conversaciones de estilo calmo en La Habana. Todo es rápido, laberíntico, gozoso, el lenguaje de los embaucadores. Y también está, desde luego, el aire. Cada país tiene su propio aire, el olor de su aire, su temperatura. Y el mismo José Lezama Lima nos va a decir en su poema Nacimiento de La Habana: ¡qué aire! Camino de las playas, el aire ciego. ¡Qué aire! Pero mira qué aire. Puñales surtidores y 3 llaves de oro en el aire. Pulseras, jacintos de torso acribillado, de torso embistiendo las estatuas, y de toros nadando por las fuentes y por el halago del aire. Pero mira qué aire. Míralo. Enciérralo. Qué hermoso eso de mira qué aire. En La Habana hay que cerrar los ojos y comenzar a ver y comenzar a sentir. Una vez que dejas esa ciudad, te vas a recordar de ella y vas a empezar incluso a usarla en tus comparaciones. Por ejemplo, tal vez te enamoras de alguien y ese alguien, con su nostalgia, sus olores, te va a recordar las calles de La Habana Vieja. Eso le pasó a Silvio Rodríguez en esta elegía encubierta de La Habana que lleva como título Esto no es una elegía. Iniciamos entonces un descenso, un viaje a La Habana y a la Cuba profunda aquí en Oasis. Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, ni es un romance ni un verso, más bien una acción de gracias
por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora. Tú me recuerdas el mundo de un adolescente, un seminiño asustado mirando a la gente, un ángel interrogado, un sueño acostado, la maldición, la blasfemia de un continente y un poco de muerte, y un poco de muerte. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas, donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. ¿De dónde le viene esta capacidad prodigiosa a Silvio Rodríguez y a toda una generación de cantautores, trovadores cubanos? ¿De dónde le viene este don, desde luego, prodigioso de la música, el tesoro más grande de Cuba? El gran tesoro, el gran patrimonio intangible de Cuba, desde luego que es la música, que brota a borbotones de todas partes, de todos lados, de todas las ciudades y las esquinas cuando uno viaja a Cuba. Pero también no dejemos de constatar que a los cubanos les brota, como a nosotros los chilenos, la poesía por todas partes. ¿De dónde le viene esta capacidad? Porque Silvio Rodríguez con pura música no sería Silvio Rodríguez. Es esa conjunción entre esas imágenes seductoras que hechizan, más la música la que produce esta alquimia única de su canción. Esto le viene, desde luego, de los grandes poetas cubanos. Por eso que vamos a hacer una pequeña cata en una parte del programa de esos poetas que son los padres de Silvio Rodríguez, los padres de toda la generación de trovadores y cantautores. El primero de todos, desde luego, que fue José Martí. Hablamos de él en el programa anterior. José Martí es el fundador poético de Cuba, luchador por la independencia, pero también creador de una patria, que es la lengua cubana y la poesía cubana. Hablamos de sus versos sencillos, leímos algunos versos a su hijo ilegítimo, Ismaelillo, pero hay una escena final en la vida de Martí que dice mucho. Ustedes saben que Martí participa en un intento de liberación de Cuba en la Guerra de la Independencia. Están sus extraordinarios diarios de campaña que recomiendo leer. Cuando estuve en La Habana, un poeta cubano me dijo, la mejor poesía de Martí está en sus diarios de campaña. Son diarios donde la muerte está pisándole los talones a estos liberadores de Cuba en la época de la dominación española. Pero hay una escena tremenda de Martí, el hombre que tuvo una lengua prodigiosa, el fecundo en verbo, en palabra, el que creó este idioma, esta casa del idioma, esta casa del ser de los cubanos. Dice el oficial que encuentra el cuerpo de Martí muerto, se dice que una bala le atravesó el corazón y que en el pecho él tenía en la medalla la imagen de una de sus hijas queridas, se la amaba mucho a los niños. El cuerpo del apóstol cubano, así lo llaman a Martí, al reconocerlo moribundo en Dos Ríos, dice el testigo de ese encuentro, Martí al caer parece que sacó su revólver, pues le vi tendido en el suelo con los brazos tendidos y el revólver en la diestra. Después de muerto observé que tenía mordida la lengua y materialmente los dientes clavados en ella. Es impresionante que esta lengua de Martí, que es la que produciría la gran épica de la nación, la lengua normativa del gran orador, ¿no?, de la palabra excesiva, de ahí viene ese prodigio de los discursos agotadores, pero prodigiosos de Fidel Castro, de la capacidad de todos los cubanos de comunicar, de decir, de los trovadores cubanos de la poesía. Viene de esta lengua que el padre de esa lengua, Martí, muerde en el momento de morir.
Ahí hay un símbolo muy poderoso al que volveremos al final del programa en una entrevista que tenemos de sorpresa para ustedes en este viaje a Cuba. Pero quiero hablar de los padres de la poesía cubana, de los inspiradores de donde Silvio Rodríguez saca su riqueza. Y hablamos recién, leímos unos versos de José Lezama Lima. Permítanme detenerme en este poeta aparentemente hermético y difícil. José Lezama Lima vivió toda su vida en la calle Trocadero 162. Si van a La Habana Vieja, en realidad si van a La Habana, métanse en La Habana Centro. Hay una avenida grande donde está el Capitolio que tengo aquí bajo mis ojos, ese Capitolio que los cubanos trajeron copiado de Estados Unidos y que está donde está la avenida principal que divide La Habana Vieja de La Habana Centro. Caminen hacia La Habana Vieja, cerca del malecón, métanse por la calle Trocadero, lleguen al número 162 y ahí está el museo del más grande poeta cubano después de Martí en el siglo XX, José Lezama Lima. Lezama Lima nació en La Habana en 1910, murió en 1976. Alguien ha dicho que él representa ese barroco profundo que es la esencia de lo americano. Alejo de Argentina había dicho que el continente americano es un continente barroco. Somos barrocos, ¿no? La luz, la sombra, la exageración, la abundancia americana, esa abundancia de la vegetación que encontraron el almirante Colón y sus acompañantes. Lezama Lima nació en un campamento militar en La Habana, cerca de La Habana, hijo de un coronel de artillería, y escribió una novela prodigiosa, gigantesca, excedida, como todo lo de Lezama Lima, que se llama Paradiso, que tiene un comienzo, una escena muy hermosa en que hay un niño que se está ahogando de asma, él era asmático, lleno de ronchas el pecho. Imaginemos a Cuba, todos fumando habanos alrededor, alguien corre el mosquitero que protegía al niño de los insectos y tiene el pecho inflado, lleno de sarpullidos, el niño se está muriendo, no puede respirar, ¿no? Y este Lezama Lima, que lo vimos después con unos habanos, fumando, era asmático. Yo vi a cubanos, estuve en Viñales, donde se producen los habanos, en una hacienda, vi al que nos estaba mostrando cómo se hacían los habanos y nos dijo: yo soy asmático de los 10 años y fumo los habanos y me los aspiro. Y lo aspiró en vivo. El asmático fumando un habano. Bueno, y ahí me puse yo a fumar habanos y viene el relax y ahí uno se entrega a ese aire sedoso, a ese aire único, a esa luz, a esa temperatura tan cubana, a esas sensualidades. Y para acercarse a la poesía de Lezama Lima tenemos que hacer eso, abandonar el logos europeo, abandonar la razón poética del otro lado del mar y dejarse llevar por el instinto, las sensaciones, la erótica de esta escritura. Cuba es un país tremendamente erótico, pero no es solo erótico por la provocación de los cuerpos bellos, caramba, que son bellas y bellos los cubanos, sino que hay una erótica también espiritual. Hay una manera distinta de entender la palabra. Sobre todo, yo diría que en La Habana y en la poesía cubana lo que hay que dejarse llevar es por el sentir, más que el decir. Este Lezama Lima era un hombre cultísimo. Los cubanos refinados son muy cultos y nos sorprenden, ¿no? De repente nos están hablando de Platón, de los gnósticos, había leído los poetas órficos, ¿no? Y al mismo tiempo, como todo cubano, es un gran goloso, un devorador, ¿no? Se lo quiere comer todo, se lo quiere fumar todo, ¿no? Lo quiere escribir todo, ¿no? Alguien dijo que en él la palabra, el vocablo, se hunde como inmenso cucharón en un caldo que contiene todos los saberes y todos los sabores. Entonces, esta poesía que primero nos expulsa porque nos parece hermética, cerrada, en realidad está llena de enigmas, de alegorías, y es lo que hay que hacer para entrar en la Cuba profunda. No ir por la claridad, hay que ir por lo sinuoso, hay que cerrar los ojos, hay que internarse en el laberinto, y siempre al final del laberinto cubano está este viejo minotauro de la poesía cubana, este padre órfico, este José Lezama Lima. Yo, con unos compañeros de la Alianza Francesa, en el taller literario leíamos a Lezama Lima sin entenderlo, no entendíamos nada. Pero nos pasaba, a diferencia de otra poesía surrealista, hermética, gratuita, más intelectual, europea, que no la entendíamos, pero la poesía nos agarraba y nos enloquecía, ¿no? Entonces yo los invito a escuchar una pequeña cata de la
cocina poética cubana más profunda. Nos vamos a meter en el solar de la poesía cubana, o en la azotea, si ustedes quieren, por la visión en perspectiva que tiene este gran poeta, ensayista y novelista José Lezama Lima, que murió de asma, ya no podía moverse en su calle Trocadero 162. Por ejemplo, este poema famoso que a mí me encanta, que no entiendo pero me encanta, porque a veces en poesía no hay que entender nada. Es lo ilógico, porque Lezama Lima avanza hacia el momento en que la palabra todavía no ha sido secuestrada por la razón. Cuando éramos niños, jugábamos con las palabras libremente. Seguramente en el momento mítico, lo que él llama las eras imaginarias, cuando los pueblos vivían adentro del mito, no del logos. El logos es de Europa. Los españoles trajeron el logos, pero aquí los logos se volvieron locos, porque no pudieron entender, ¿no es cierto?, al continente americano. Vamos viendo, por ejemplo, este poemazo. Ah, que tú te escapes. Ah, que tú te escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor. Ah, mi amiga, que tú no quieras creer las preguntas de esa estrella recién cortada, que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos, antílopes, serpientes de pasos breves, de pasos evaporados, parecen entre sueños sin ansias levantar los más extensos cabellos y el agua más recordada. Ah, mi amiga, si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar, pues el viento gracioso, se extiende como un gato para dejarse definir. ¿Quién entiende algo ahí? Nadie, si no hay que entender. Si hay cosas que no se entienden. Ustedes escuchan una música sin palabras, la tienen que entender, ¿no? Es el ritmo, es la sensualidad, es el mundo de la imagen pura. Lezama Lima nos invita a ir al fondo, no de la razón de la existencia, a la causalidad, sino al fondo de la imagen. A mí estos versos me encantan y me sirven, y lo aplico para todo, es casi que un eslogan para mí. A que tú te escapes en el instante en que ya habías alcanzado tu definición mejor. Para el amor eso es perfecto. Uno conoce a alguien, lo clasifica, le hace la ficha técnica, ¿no es cierto? Ahora se está pidiendo los exámenes de sangre, el perfil bioquímico, la cuenta corriente, todo, ¿no? Pero siempre va a haber algo que se nos va a escapar. Esa es la maravilla del amor y la pasión. Algo que no podemos entender, pero que nos hechiza. Lo mismo ocurre con los países. Eso me pasa con Cuba. Yo a Cuba no la entiendo, pero por eso me tiene loco. Si un país yo lo entiendo, ya me aburro los 3 días. O una persona ya la entendí, sé quién es, sé todo de ella. ¿Para qué seguir indagando? No hay misterio. Cuba es misteriosa. No, uno llega y lo empiezan a engatusar, le dicen cosas. Uno sabe si están mintiendo o es otro lenguaje. ¿Qué te dicen? ¿Qué te hablan? Y ahí te empiezas a perder. Y hay que perderse. Ahora es peligroso, no se pierdan tanto, mis queridos amigos y amigas, si van a Cuba. No, vayan siempre con un buen guía. Yo tuve uno, se llamaba Fidel. Era un taxista en un Chevrolet del año 55. No, en un Ford del año 55. Un auto grande, buena Chevrolet, grande, azul, de esos americanos que todavía hacen que uno sienta que en La Habana está viviendo en el pasado, en la década del 50, gloriosa de Estados Unidos, ¿no? Y este Fidel, llamarse Fidel además, ¿no? Fue mi guía. Entonces yo decía, ¿y cómo te mueves tú por La Habana? Yo tengo un gran guía. Mi taxista es Fidel. Él me lleva a todas partes. Todos me miraban así, ¿eh? Se reían los amigos cubanos. Oye, Cristian, me decía Fidel, este malecón, en la noche, ten cuidado en el malecón, porque una mujer cubana por $1 es una asesina en serie. Me decía Fidel, cosas de ese tipo. O cuando queríamos ir al zoológico a ver a los animales porque íbamos con los niños, Fidel me decía, Cristian, pero si este es el único zoológico del mundo en que el león tiene una dieta vegetariana. O sea, que era un león flaco, estaba en las costillas, todo con un humor extraordinario, ¿no? Ese fue uno de mis guías, digamos, y me hacía escuchar reggaetón cubano, ¿no? Y ahí nos íbamos, ¿no? Esa era la segunda. Pero yo tenía en una mano el libro de Lezama Lima y en la otra las palabras orales de este, además taxista que había sido proxeneta. Proxeneta es el que prostituye a sus propias novias en Cuba. Y me dijo, yo haría sido el proxeneta más grande de La Habana. Pero tuve una revelación, Cristian. Y ahí empezaba a contarte que era masón.
Masón, le dije yo, soy un masón. Eso me ordenó la vida. ¿Por qué no eres masón, Cristian? Esas son las conversaciones que uno tiene en Cuba. En los taxis, en todas partes. Cada persona es un cuento, es una historia. Y la madre. Siempre está la madre en Cuba. Es una figura, como en toda Latinoamérica, prominente, prodigiosa. El padre ausente está lleno de niños guachos. Los padres se van, dejan a las madres con todos los niños. Y Lezama era un mamón también, ¿no? Vivió siempre con su madre. Cuando su madre murió fue un duelo terrible y escribió uno de los poemas de apego a la madre. Esto para todos los mamones que nos escuchan y que aman a su madre, incluyéndome yo mismo, a mi madre querida, a la que le mando un saludo aquí desde la Radio Oasis. Este poema se llama El llamado del deseoso. Deseoso es aquel que huye de su madre. Despedirse es cultivar un rocío para unirlo con la secularidad de la saliva. La hondura del deseo no va por el secuestro del fruto. Deseoso es dejar de ver a su madre. Es la ausencia del sucedido de un día que se prolonga y es a la noche que esa ausencia se va ahondando como un cuchillo. En esa ausencia se abre una torre, en esa torre baila un fuego hueco. Y así se ensancha y la ausencia de la madre es un mar en calma. El mar caribeño de La Habana. Ese verso, deseoso es aquel que huye de su madre. Y más adelante en el poema va a decir, de los cabezazos con la madre sale el planeta centro de mesa. Barroquismo absoluto, júbilo gozoso, poesía culta, es verdad, pero sobre todo poesía instintiva. Estamos en La Habana y yo estoy junto a un árbol y en ese árbol hay una niña. Y esa niña, preciosa como todas las niñas y los niños cubanos, se acerca y graba su nombre, henchida de placer. ¿Y tú qué has hecho? Buenavista Social Club, el desierto florece. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú me has hecho de mi pobre flor.
unos minutos vuelve a florecer el desierto, junto a Christian Barken, en la nueva Oasis. El desierto solo florece en Chile y lo sigues escuchando en la nueva Oasis, junto a Christian Barken. Yo tenía 2 años. Estaba desnudo de pie. Me inclinaba sobre el suelo y pasaba la lengua por la tierra. El primer sabor que recuerdo es el sabor de la tierra. Comía tierra con mi prima Dulce Ofelia, quien también tenía 2 años. Era un niño flaco, pero con una barriga muy grande, debido a las lombrices que me habían crecido en el estómago de tanto comer tierra. La tierra la comíamos en el rancho de la casa. El rancho era el lugar donde dormían las bestias, es decir, los caballos, las vacas, los cerdos, las gallinas, las ovejas. El rancho estaba a un costado de la casa. Alguien nos regañaba porque comíamos tierra. ¿Quién era esa persona que nos regañaba? ¿Mi madre, mi abuela, una de mis tías, mi abuelo? Un día sentí un dolor de barriga terrible.
No me dio tiempo de ir al excusado que quedaba fuera de la casa y utilicé el orinal que estaba debajo de la cama donde yo dormía con mi madre. Lo primero que solté fue una lombriz enorme. Era un animal rojo con muchas patas, como un ciempiés que daba saltos dentro del orinal. Sin duda estaba enfurecido por haber sido expulsado de su elemento de una manera tan violenta. Yo le cogí mucho miedo a aquella lombriz, que se me aparecía ahora todas las noches y trataba de entrar en mi barriga mientras yo me abrazaba a mi madre. Reinaldo Arenas, un fragmento de sus memorias antes que anochezca. Reinaldo Arenas nació en 1943 en un lugar impreciso, situado entre unos pedregales al norte de Holguín y al sur de Jibata. Aquí estamos ya no en La Habana, sino en la Cuba rural. Es un cubano que creció en la miseria de una familia campesina durante la dictadura de Batista. Él se unió a la revolución poco antes de que ésta triunfara. Colaboró con ella durante un tiempo, pero sin embargo, y ahí comienza su descenso, su catábasis, su pesadilla, va a convertirse en un opositor a la revolución, un crítico, y va a ser perseguido en su doble condición de homosexual y luego de disidente. Se va a convertir en un marginal y va a sufrir la prisión, la tortura, el dolor. Es la otra cara de Cuba, la otra mirada, el otro lugar, lo no dicho, o lo dicho a medias, o no contado con la claridad necesaria. Reinaldo Arenas sufrió el mismo destino de muchos escritores homosexuales en la época de la persecución de los homosexuales en Cuba. Hoy día eso ha cambiado. Me refiero al gran Virgilio Piñera. Reinaldo Arenas, ustedes ya probablemente hayan visto esa extraordinaria película Antes que anochezca, basada en la memoria que tengo aquí en mis manos. Reinaldo Arenas va a lograr escapar de Cuba, va a morirse en Nueva York, y antes de morir Reinaldo Arenas dice: yo pensaba morirme en el invierno del 87. Desde hacía meses tenía unas fiebres terribles, consulté a un médico y el diagnóstico fue SIDA. Como cada día me sentía peor, compré un pasaje para Miami y decidí morir cerca del mar. No en Miami específicamente, sino en la playa. Pero todo lo que uno desea parece que por un burocratismo diabólico se demora aún la muerte. Es el espíritu libre de Reinaldo Arenas. Ese espíritu que sufrió los rigores de un régimen en ese momento muy inflexible y también sufrió ya cuando estaba fuera de Cuba. Antes de morir, hay una escena muy impresionante. Él se acerca a un retrato en la pared que hay del gran Virgilio Piñera, el escritor que fue su referente y que también murió en la marginalidad total en Cuba, y le habla al retrato. Él había muerto, Virgilio Piñera, en el año 79, y le dice: oye, lo que te voy a decir, necesito 3 años más de vida para terminar mi obra, que es mi venganza contra casi todo el género humano. Creo, dice Arenas, que el rostro de Virgilio se ensombreció como si lo que le pedí hubiera sido algo desmesurado. Han pasado ya casi 3 años de aquella petición desesperada. Mi fin es inminente. Espero mantener la ecuanimidad hasta el último instante. Gracias, Virgilio. Nueva York, agosto de 1990. Como el Dante, en las puertas del infierno, con un guía, su Virgilio, Reinaldo Arenas ha hecho ya el descenso al infierno. Lamentablemente no ha tocado el paraíso y se ha convertido Reinaldo Arenas en un referente de una resistencia física y moral, de una resistencia espiritual, de una escritura que no cedió ni a las consignas, ni condescendió con el poder. Un referente absoluto de la literatura del siglo XX. Es él mismo quien, usando la imagen o el verso famoso de Martí que dice: 2 patrias tengo yo, Cuba y la noche. Reinaldo Arenas va a decir: 2 patrias tengo yo, Cuba y la noche, sumidas ambas en un solo abismo. Cuba o la noche, porque son lo mismo, me otorgan siempre el mismo reproche.
En el extranjero de espectro fantoche hasta tu propio espanto es un espejismo, rueda extraviada de un extraño coche que se precipita en un cataclismo, donde respirar es en sí un derroche. El sol no se enciende y sería cinismo que el tiempo vivieras para la hermosura. Si esa es la patria, la noche, que nos ha legado siglos de egoísmo, yo otra patria espero, la de mi locura, dice Reinaldo Arenas. Y él representa la figura del que no logra permanecer en su propia patria y que se hunde en su propia noche, su noche oscura del alma. Hay muchos escritores cubanos diseminados en el mundo, es una diáspora de escritores. Pienso en nuestro amigo José Coser, que vive en Miami, gran poeta a quien entrevistamos. Pero también en Chile tenemos la suerte, el lujo, de que algunos cubanos hayan elegido este país insular y lejano también, este país frío, para venirse a vivir aquí. Y una de las poetas representantes de una importante generación literaria cubana, que es la generación de los 80, Damaris Calderón, se vino desde la isla Cuba a la otra isla, Isla Negra. Y ahí vive, ahí escribe sus libros, junta sus retazos, intenta juntar las dos islas. Y a ella la voy a entrevistar este viernes 26 en un diálogo abierto, en una tertulia, en el ciclo Pensamiento Propio, en la Sala Fresno de la Católica. Los invito a todos. Pueden inscribirse gratuitamente en pensamientopropio.cl. Será una entrevista a la poesía cubana. Quiero agradecer a Damaris Calderón, poeta, narradora, profesora, este contacto que estamos teniendo en directo con la isla, pero la Isla Negra. Hola Damaris, ¿cómo estás? Hola Cristian, muy bien, gracias. Te estaba escuchando atentamente toda tu lectura sobre Arenas, ¿no? Sí, conmovedora igual escucharla desde acá. La referencia también a Virgilio Piñera, por supuesto. Damaris, yo sé que para ti tanto Virgilio Piñera como Reinaldo Arenas son referentes o guías, ¿no? ¿Cuál es la importancia para ti de estos escritores cubanos, de estos dos escritores cubanos? A ver, creo que hay muchos referentes, ¿no? En lo personal yo te diría que un referente esencial, primero que todo, es Martí. José Martí, sí. Sí, José Martí y la verdad también su solaridad y su tragicidad, ¿no? Uh-huh. Y escritores como, bueno, después Lezama Lima y Virgilio Piñera, sin duda. Yo creo que son los dos mayores, para mí por lo menos, y creo que también para la cultura cubana en cuanto a su ejemplaridad, de uno diría sacerdotal, devocional, visceral a la literatura, ¿no? Virgilio Piñera se va a decir de sí mismo que es una especie de jesuita de la literatura, ¿no? Con ese humor suyo, irónico, y Reinaldo Arenas indudablemente también, un gran escritor, un escritorazo, que uno leyó, siguió y coexistió con él muchas cosas dentro de la literatura no publicada en ese momento en Cuba. Es curioso porque en Cuba había muchos libros, o sea, se creó una gran editorial popular que fue fundada en los orígenes por Carpentier y por Lezama Lima, y pusieron al acceso del público lector muchísimos clásicos. Uh-huh. Pero también había autores proscritos, entre ellos el mismo Virgilio Piñera, o en sus últimos años el mismo Virgilio Piñera, y también, bueno, otros nombres como el de Arena que tú mencionas. Y sin embargo es un autor tremendamente leído, un autor que pasamos de mano en mano como una pequeña lámpara en la noche, como la que alumbrarnos, y el que uno también coexistió con sus palabras. Yo te escuchaba leer ese fragmento de las lombrices en su tierra, y era como estar viviendo un pedazo de mi infancia también semi-rural y semi-campesina en Cuba. Entonces yo creo que tiene mucho de eso, que recupera una voz campesina, una voz poderosa y una voz dada visceralmente a la escritura. Es el personaje y el niño que cuando ya no puede escribir, pues tala a los árboles y escribe en ellos. Entonces yo creo que eso es un ejemplo tremendo de Reinaldo Arenas. Damaris, tú hablabas ahí de esta vocación sacerdotal por la escritura. A mí me impresionó en mi viaje reciente a Cuba encontrarme con escritores. Estuve con Reina María Rodríguez, que lamentablemente no va a poder estar con nosotros, pues está enferma. Le mandamos un saludo desde acá, desde la isla de Chile a la otra isla.
Gran poeta que ha cultivado ese espacio de lectura, de alquimia literaria que es La Azotea, en La Habana Centro, y muchos otros escritores que a mí me conmovía el hecho de que no teniendo una gran distribución, no teniendo un rédito comercial, desde luego, porque las condiciones en Cuba son difíciles, complicadas para un escritor, para cualquiera. Sin embargo, esta devoción por el oficio, por la palabra, por sostener esta lámpara que tú decías viva, que a mí me contrasta con esta idea del escritor que trabaja para conseguir premios de este otro lado, ¿no? Que uno diría que aquí hay libertad, pero el escritor un poco vendido a la tarea comercial. No ya el sacerdote de la palabra. Yo ahí veo como dos arquetipos y en estos poetas cubanos veo eso, veo esa figura que tú dijiste, esa figura sacerdotal. Pero quiero preguntarte tú dijiste que Reinaldo Aroena venía del mundo rural. ¿De dónde venías tú? ¿Dónde naces tú? ¿En qué parte de Cuba, Damaris? Yo nazco en La Habana, o sea, pero nazco en La Habana porque mi madre, que viene de un medio rural, y en este caso ya se había trasladado a un pueblo, va a parir a La Habana, porque allá estaban las clínicas, estaban las condiciones, así que nazco en La Habana por esa opción, pero mi infancia va a ser una infancia semi-rural dentro de un pueblo, Hawái Grande, que es el mismo pueblo también de Lorenzo García Vega, un gran escritor cubano y amigo, primero originista y después como la cabeza negadora de Origen, junto a Virgilio Piñera. Y bueno, en ese pueblo fue mi adolescencia, mi primera juventud, y después regreso a La Habana otra vez, donde hago los estudios de literatura, vuelvo otra vez a Hawái Grande, a Matanzas, a trabajar un tiempo, y luego resido años también en La Habana, antes de venir en el 95 para Chile, y siempre he estado de algún modo cuando regreso en La Habana, a camino, recorriendo en lo posible la isla, pero a camino entre esas ciudades, Matanzas, La Habana y Hawái Grande, muy especialmente. Sorprende mucho, bueno, la opción radical, bueno, no sorprende, me imagino que hay una explicación, pero el venirse desde el mundo del Caribe, que tiene una temperatura física, pero espiritual también, y venirse al frío, al extremo austral, al Finisterrae. ¿Cómo fue ese cambio, esa opción de dejar Cuba y venirse a Chile y qué ha significado esa transmutación? Para muchos escritores cubanos, el exilio, el autoexilio o el estar fuera de Cuba es vivido en forma muy, muy, muy dramática, muy angustiosa, pero me da la impresión que tú has reciclado, tú has logrado hacer un puente entre estas dos islas. Mira, yo quiero primero comentarte que creo que o sea, el exilio, la diáspora, sea política, económica, no da muchas opciones de elegir, ¿no? En ese sentido, el cubano no elige muchas veces a dónde sale o a dónde pudo salir. Fue mi caso. Yo vine acá por una invitación de unos amigos que en ese momento hacían una revista y yo venía por 6 meses. No venía a quedarme. O sea, no pensaba quedarme en Chile, y de Chile conocí algunas cosas fundamentalmente por su literatura. Fue pasando el tiempo y de algún modo yo creo que como una especie de sí, se me fue encantando también, me fui involucrando, fui sobre todo con la poesía chilena, que me parece que para mí es el país profundo, como lo es Cuba también, ¿no? Uh-huh. La poesía. Y ha sido lo que me ha hecho permanecer, estar en el tiempo, trabajando, consistiendo, creo que añadiendo también de lo mío a este territorio. Pero en principio no fue una elección. Ahora, con el paso del tiempo, de los años, sí ha sido una elección permanecer, y una elección costosa, dura, no exenta de tragicidad, porque yo acá no tengo familia biológica, toda mi familia está en Cuba, de esto, envejecer, pasar el tiempo, pero ya ha sido una opción, y efectivamente vivo en Isla Negra, en la mayor parte del tiempo viví en Santiago de Chile, desde que llegué en 95 hasta hace unos 4 años atrás, siempre saliendo, regresando a Cuba o a otros países, otras partes mismas de Chile, pero regresando a Santiago, y hace 4 años tomé la opción más radical de venirme a la isla. Quizás se parecía más en ese momento a aquello que yo había buscado, aquello de esta especie de sacerdocio de la literatura, que daba también un poco con la idea más, todavía aún más austera, si se puede, del monje que vive, construye su casa y hace sus papeles en los que escribe o dibuja, ¿no? O pinta, es un poco así, es la llegada de esta isla. Quizás en eso, porque quizás uno no habita, o yo hace mucho tiempo no habito, territorios físicos, geográficos, palpables, concretos, también coexisto con ellos, pero creo que habito en espacios metafóricos. Entonces quizás Isla Negra, que era una metáfora, sobrecargada de metáforas además por Neruda y por todo lo que viene después, ¿no? El mismo Parra, su manera de hacer antipoesía o de salirse, ¿no? hacia las cruces, también es parte, yo creo, de la reacción a esa metáfora.
me permitía la construcción el desafío Estoy de crear mi propia metáfora en guionero. Estoy conversando en Radio Oasis, en El Desierto Florece, con la poeta cubana Damaris Calderón, con quien además hay tanto que conversar con Damaris. Voy a seguir esta conversación en vivo este viernes 26 en el Salón Fresno de la Católica. Es una conversación abierta, tú te puedes inscribir en pensamientopropio.cl. Vamos a tener otro invitado, otro escritor cubano y concertista en música que va a tocar y compartir en guitarra música cubana, va a ser palabra, poesía, presencia cubana. Damaris Calderón, según Joandy Cabrera, quien escribe una reseña en su último libro, ¿Por qué nos parecemos a las calaveras de Guadalupe Posada? Es un título tremendo del último libro de Damaris. Dice que con este libro, Damaris Calderón confirma ser la voz más sólida y crecida de su generación, la más consecuente, la más leíble y atendible, la más atractiva. Y quiero, Damaris, si tú me permites, leer un poema tuyo y luego tal vez comentarlo contigo para que nuestros auditores radiovidentes, les llamo yo, del Desierto Florece, escuchen un poco tu poesía y te conozcan primero en ese sacerdocio que tú acabas de definir. Tú eres como la Circe, ¿no es cierto?, que toma esa palabra cubana y la proyecta acá en estas tierras. Y quiero leer el poema Generaciones. Yo dije que tú pertenecías a la generación del 80 y en tu poema Generaciones tú usas un epígrafe de Gabriel García Márquez que dice: los que no se subieron a tiempo en el tren de sus hijos, dice Márquez. Y tú escribes: las viejas marionetas crujen, pero el polvo no ha preservado del hilo que quiso sostenerse sobre todo. Ellas sobaron lentas las constancias, la procacidad del gesto que ofrecimos. Ejercieron su violencia de títeres, enmendaron la luz. En un lazo de esperma manaron herederos atados a la cuerda, palmoteando la consabida danza de la especie. Golpearon sobre las puertas y nosotros, desertores del carro de sus padres. Desde luego, yo soy enemigo de explicar la poesía, pero no cabe duda que esta poesía y estas imágenes a mí me resuenan mucho después de haber viajado a La Habana en el mes de febrero, Damaris. La escisión entre las generaciones. A ver, a mí me preguntaron, bueno, ¿qué pasa en Cuba? ¿Cómo está la gente? Yo dije, es muy distinto si tú hablas con alguien de 60 años que si tú hablas con alguien de 30 o 40 años. Pareciera que ahí se produjo como un quiebre, una fisura. La generación que participó en la primera etapa de la revolución, la época más épica, que sigue siendo leal a ese sueño, aunque pueda estar cayéndose a pedazos, eso dependerá de quién mire y quién interprete. Y una nueva generación que quiere oírse o que está en una mirada distinta y que ya no quiere participar del juego de estas viejas marionetas que tú citas en el poema. Esas que han preservado el hilo, ¿no? Es ellas que sobaron lentas las constancias, que ejercieron su violencia de títeres. ¿Ves tú esa misma fisura de la que estoy hablando yo, este quiebre generacional en Cuba hoy? Sí, a ver, bueno, el poema es un poema bien antiguo, o sea, como de los años 80 por ahí, creo que cuando todavía ni siquiera los de los 80 sabíamos que éramos una generación, ¿no? Uh-huh. Éramos un grupo de amigos que a veces nos juntábamos, ¿no? Y se iba armando la cosa y el tejido de la palabra también y de la resistencia a través de la palabra y de las artes. Yo creo, sí, primero, Cuba no es un solo país, no hay una sola Cuba, ¿no? Tú estuviste en ella y viste que es un país, yo creo, un país múltiple, muchas Cubas dentro de una misma Cuba, y también yo creo que existen mucho tiempo histórico, uh-huh. Y también suceda con las generaciones, acentuadamente. Yo creo que la generación del 60 era en términos, si no biológico, por lo menos la que había participado directamente de la revolución. Después, de hecho, los periodos literarios durante mucho tiempo dentro de Cuba se vinieron marcando así: primera generación de la revolución, segunda generación, tercera generación. También, además, uno mira eso también, cómo ha sido mirada la literatura, en el sentido de como si la literatura o la poesía estuviera eso dentro de la revolución, ¿no? O periodizada desde ahí, como si fuera una gran bolsa amniótica. Y no, o sea, ha estado afuera, adentro, en todas partes, desde los mismos 60. Los 80 yo creo que fueron años de utopía y de gran creatividad dentro de la isla, que es una generación también a la que yo pertenezco, si uno sumiera todavía el término generacional, ¿no? Pero por lo menos cierta lealtad, fidelidad a la gente que fue con uno o que compartimos ese espacio durante un tiempo. Y
Y en los 80 fue muy interesante porque se empiezan a recuperar voces que habían sido cercenadas en los 60, un poco por lo que tú decías de Reinaldo Arenas, porque bien habían sido o voces de homosexuales, como la gente del puente, o voces de disidentes, o voces que sencillamente tenían un discurso intimista y que dentro del discurso ético que se creía y se quería revolucionario, no se incluyeron. Y en los 80, los autores de los 80 empezamos a recuperar a esas voces, la misma instalación de Virgilio Piñera, de Lizama Lima, la relectura, la reescritura de ellos y el reconocimiento desde ahí ya incorporado a la poesía, no desde fuera, sino la poesía va perdiendo como los márgenes épicos, coloquiales, más directos y va entrando propiamente en la literatura. Los 90 traen otro paisaje para la literatura y el país, o sea, viene el término de los 90, yo creo que el mundo también se vuelve más pragmático, más cínico, y las artes también. Entonces yo creo, claro, entre esa generación, los primeros años, la generación de los 80 todavía, hasta los 90 cae el muro de Berlín, desaparece el llamado comunismo real, la isla se queda más sola, y la verdad que fue muy duro, la entrada del turismo, la segregación dentro de la misma isla, los cubanos, se pierde todo un paradigma, y se pierde un modo de vida, se pierde la cotidianidad y se pierde esta poesía, costaba mucho y cuesta mucho, como en otros años hacíamos, que un poco te comentaba eso de cómo vivir, no de la literatura, sino para la literatura. Damaris, ¿Cómo puedes a lo mejor no comer, pero sí leer? Sí. Eso me parece a mí, lo que yo sentí en Cuba, y vamos a ir cerrando esta conversación porque la tenemos abierta, Damaris, el viernes tenemos que seguir conversando, hay muchísimo de conversar, ahí tendremos un espacio maravilloso, encuentro al que están todos invitados este viernes 26, es una entrevista a la literatura cubana, vamos a entrevistar a Damaris Calderón, una poeta de la generación del 80, una poeta que tiene una trayectoria de una coherencia vital y estética muy impresionante, como muchos escritores cubanos que yo he conocido aquí y adentro de Cuba también. A mí me llamó la atención eso, sentir que había poetas y escritores que conocí que habían pasado hambre, pero que todavía estaba el hambre de la palabra y el hambre de la literatura. Y antes de terminar, Damaris, solo una imagen cortito que me conteste. Dicen que partía así el programa, que la persona, el oficial que encontró el cuerpo de Martí muerto, el cuerpo del apóstol cubano con un revólver en la mano, me parece, dice que lo vio tendido con un revólver en la diestra y observé que tenía mordida la lengua y materialmente los dientes clavados en ella. A mí me parece muy impresionante, tú hablabas de Martí, la gran lengua de Cuba, de donde nace todo el verbo que viene después, que al morir esa lengua haya sido mordida como un anticipo, como una metáfora de lo que puede ocurrir hoy con la lengua, con la poesía cubana, ¿no? En general. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te sugiere a ti esa imagen, Damaris? Así cortito, una respuesta desde Isla Negra. Sí, tremenda. Que Martí tuvo la palabra la palabra emancipadora y también la capacidad esa, ¿no? De morderse la lengua y demás. Sí, la realidad, ¿verdad? O quizás la desmesura también hace lo suyo. Un hombre espléndido, pero también yo creo deslumbrado también por el espejismo de la patria. Eso creo. Damaris Calderón, poeta cubana, estamos conversando, seguiremos conversando mañana viernes. Se adivina un país, me parece que uno de tus primeros poemarios. Vamos a ir adivinando este país, esta Cuba, que es mucho más que lo que la imagen, la tarjeta postal, las guías turísticas, los combos que ofrecen algunas multitiendas para viajar allá. Cuba es mucho más que eso. Es ese sentido este programa y te quiero agradecer, Damaris, estos minutos que nos has dado, que le hemos quitado a tus horas de sacerdocio retirado con la palabra. Gracias por la invitación. Y nos vamos a encontrar el viernes y vamos a despedir el programa con la música cubana. La palabra y la música van tan unidas en Cuba. Carlos Lloró, que será el otro participante en esta conversación, escritor, concertista en guitarra, que vive en Temuco, que viajará con su guitarra en bus desde Temuco y está llegando mañana a Santiago. Nos va a interpretar aquí Lágrimas Negras. Ahí se escucha el sonido. Te mando un gran abrazo, Damaris. Nos encontramos el viernes contigo, con Cuba, con la Cuba de adentro, la Cuba de afuera, la Cuba que se nos queda adentro también. A todos los radiovidentes de Oasis, los invitamos a seguir este viaje. Un abrazo, Damaris, por la Cuba profunda, con lágrimas negras, lágrimas por la alegría y el dolor de Cuba juntos. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
En 7 días más, Christian Barken nos invitará nuevamente a escuchar y mirar el mundo con otros ojos, para seguir caminando ligeros de equipaje. El desierto florece. Vuelve el próximo jueves a las 11 de la mañana y en repetición todos los domingos a la misma hora. A la nueva Oasis 102.1. Vive hoy.